¿Qué hay, amigos? ¿Qué andan haciendo? Pues ahora nos vamos a ir con esta cancioncita de Gondwana que se llama Mi Bella Dama. Sí, esta es una de las canciones que más me gustan. Gondwana es uno de los grupos, sino que el grupo más representativo del reggae en habla en español. Ok, bueno, aquí vamos a aprender el rasgueo, los acordes y la técnica para que interpretes esta canción en tu guitarra. Ok, vámonos pues. Reggae pa' guitarra, reggae pa' guitarra y ska. Oh reggae, oh reggae. Y bueno, recuerden que tengo otra afinación en mi guitarra. Tengo la afinación re bemol o medio tono atrás de la afinación universal, ¿sí? Les digo esto para que ya no se vayan a confundir más, porque yo ya no les voy a explicar esto de la afinación que tengo. Ya no les voy a decir que recórranse para atrás, todos los acordes, o que afínenla como yo la tengo, no. Ya ahí ya les van a aparecer los acordes en la afinación estándar, ya para que no se vayan a confundir más y puedas interpretar en tu guitarra todas las canciones, ¿ok? Y pues bueno, esta canción lleva muchos cambios, lleva muchos acordes, está un poco difícil se puede decir porque tiene muchos acordes y el rasgueo sería lo más complicado, pero aquí se los voy a explicar, ok, el intro y todo, ok, pues vámonos pues. Bueno, después de este requintito llevan la introducción que son estos acordes, es la introducción de la canción. Sí, así es como va la introducción de la canción. Y ahora nos vamos a ir con lo que es cuando ya empieza la canción, ¿sí? Ya empieza así. ¿Cómo estás, pequeña dama? Qué bueno tenerte aquí. He puesto bella la mesa. Y aquí lleva un cambio. Para que puedas venir. Sí, así es como empieza lo que es la canción, sí. Son esos acordes los que lleva. Ahora te voy a decir cómo es el rasgueo, cómo lo hago yo. El rasgueo lo vas a hacer así. Así es como va a ir el rasgueo, ¿sí? O sea, lo vas a hacer así, un ahogado de arriba hacia abajo. Luego te regresas, ahogado también. Luego haces el acorde y luego te regresas con un ahogado también. Sí, entonces vas a hacer primero este acorde. Vamos a empezar con este acorde y vamos a hacer lo que son ahogados, ¿sí? O sea, vas a hacer el acorde aquí, pero no lo vas a presionar, si no se va a escuchar largo el sonido. Entonces lo vas a aflojar aquí para que se escuche así este efecto, sí, para que se ahogue el sonido. Sí, aquí vas a aflojar y ya se va a escuchar así. Entonces ya entrena lo que es este acorde. Ya cuando lo tengas entrenado, vas a hacer ahora sí lo que son dos ahogados. Primero de arriba hacia abajo, luego de abajo hacia arriba y luego haces el acorde. Sí, este acorde, para lograr este efecto, primero vamos a tener este acorde aquí, pero en cuanto lo des, o sea, vas a tener presionado aquí el acorde y en cuanto des el acorde, vas a aflojar acá, sí, o sea, vas a dar el acorde, inmediatamente vas a aflojar acá para que se ahogue el sonido, se mutee, pues, como quieras llamarle, sí, lo vas a hacer así, porque si no lo sueltas, pues se va a escuchar el acorde largo, entonces tienes que dar este efecto. En cuanto des el acorde, aflojas acá inmediatamente, ¿sí? En cuanto se escuche el acorde y luego aflojas acá, ¿sí? Entonces, para que se logre escuchar este efecto,
Sí, entonces entrénalo porque no es tan fácil. Si eres principiante, entrénalo para que se escuche así. Toño. Sí, entrénalo. Ya que tienes bien entrenado este acorde, entonces ya vas a hacer lo que es, te regresas para terminar, sí, con un ahogado. Sí, te regresas. O sea, vas a hacer ya ahora sí todo completo, ya que tienes entrenado bien estos acordes, con esos efectos ya vas a hacer ya lo que es el acorde, la armonía ya completa. O sea, el rasgueo ya lo vas a hacer así. Sí, así es como va a ir. Sí, ya que lo tienes bien entrenado, este círculo de acordes, ese va a ser lo que es el rasgueo, sí, de la canción. Así es como va a ir. Sí, ya vas a comenzar con lo que es la armonía de la canción, sí. Entonces ya vas a hacerlo todo junto y ya lo vas a hacer rápido, un poco más rápido, pues, para que ya te ajustes a lo que es la armonía. Sí, primero empieza lento y luego vas acelerando, sí, para que lo vayas entrenando si eres principiante. Sí, así es como va a ir la armonía de la canción, sí. O sea, el rasgueo así va a ser para que empieces ya con lo que es la armonía de la canción, sí. Entonces ya vas a empezar ya todo junto y ya vas a hacer lo que son los cambios de acordes, sí. Sí, entonces ya nada más vas acelerando el rasgueo para hasta que te ajustes a lo que es la armonía de la canción, sí. ¿Cómo estás, pequeña dama? Qué bueno tenerte aquí. Y así sigues, así continúas. Y aquí ya vas a comenzar lo que es el coro. Entonces aquí es donde vas a comenzar, ¿sí? Arranca de tu piel aquel vestido de papel. Déjame verte alegre, amor. Oh, oh, oh. Sí, ya nada más haces una vueltita acá. Repites este acorde y ya comienzas aquí con este acorde para comenzar con la segunda parte. Sí, o sea, después de que terminas esto, ya vas a hacer esto. Sí, ya para comenzar con lo que es la segunda parte de la canción, sí. Nada más haces este pequeño cambio y ya comienzas de nuevo, comienzas otra vez de nuevo. Espero estés contenta. Sí, así continúas. Así continúas hasta que ya llega una parte donde dice: mi espíritu ha volado para llegar a tu lado, para llegar a tu lado. Sí, y ya comienzas otra vez con lo que es el coro. Arranca de tu piel aquel vestido de papel, sí.
ya comienzas a hacer lo que es el coro nuevamente, y ya cuando termines esta parte, ya termina una parte donde toca el saxofón, ¿sí? Y lleva estos acordes. Sí, aquí ya termina y ya empiezas otra vez lo que es el coro acá. Arranca de tu piel aquel vestido de papel, déjame verte alegre, amor. Oh, oh. Sí, y así vuelves a hacer el coro, y después de esto ya termina la canción. Sí, ya termina, y ya nomás ya sigue solo sigues haciendo el coro, sigues haciendo estos acordes. Allá es el fin de la canción. Ya más va este pedazo solo y ya termina aquí. Sí, así es como termina la canción. Así es como termina, ¿ok? Ya nada más les recuerdo que entrenen mucho lo que son los sostenidos, ¿sí? Porque esta canción lleva puros sostenidos, entonces entrena mucho las cejillas, los sostenidos. Sí, entrénalo por 5 minutos, haz esto y haz cambios por 5 minutos para que a la mitad de la canción no te vayas a cansar de la muñeca, sí, porque es cansado. Sí, la mayoría de las canciones de reggae llevan puros sostenidos, entonces se entrena mucho lo que son los sostenidos para que a la mitad de la canción no te vayas a cansar y vayas a desertar a media canción, ¿sí? Y recuerda también que el ritmo se lleva en esta mano, el ritmo lo vas a llevar en esta mano y no vas a soltar, ¿sí? Cuando empieces los rasgueos, ya no vas a soltar. Sí, ya nada más vas a calcular lo que son los cambios, sí, de la canción. Y también ahora les voy a decir los tiempos. También por ahí se me había pasado lo que son los tiempos de la canción. Entonces, esos son los tiempos. Sí, son 4 tiempos en cada acorde, ¿sí? Son 4 tiempos aquí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Sí, recuerda nada más bien esto, son 4 tiempos en cada acorde y ya haces el cambio, ¿sí? De la canción. Y pues bueno, ya nada más entrena ya esta canción, ya para que ya la puedas interpretar y cantar al mismo tiempo, ¿ok? Y bueno, pues eso es todo. Espero haberme explicado bien. Si algo no lo entendieron o no me expliqué algo, se me pasó por ahí, escríbanme un comentario y yo le respondo de volada, ¿ok? Entonces, bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos para el próximo video. Que estén bien y que el reggae te acompañe. Bendiciones.